Y siendo las 6 de la mañana con 20 minutos, vamos a darle la bienvenida a Jerjes Loaiza, sociólogo. Bienvenido al informativo por Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por tu gentil invitación. Muy buenos días, señor Loaiza. Hay una marcada diferencia, una división en las preferencias electorales en todo el país, y el mapa es muy parecido al apoyo regional que recibió en el 2011 Ollanta Humala. Una década después, ¿el descontento es el mismo? Yo creo que el descontento se ha amplificado aún más debido a la situación de la pandemia, ¿no? Creo que esto ha resaltado las desigualdades, ha incrementado las segregaciones y, por supuesto, ha generado un mayor fastidio, una mayor cólera por parte de la población que evidentemente quiere cambios inmediatos y no confían más en el status quo de las políticas el día de hoy. Entonces ahí podemos ver una marcada diferencia, porque recordemos que buena parte de la población, no podría hablarlo en porcentaje, pero una parte de la población ha votado pues con cierto temor, ha votado con cierta duda, ha votado con cierta incertidumbre, y la verdad es que con su voto no sabe lo que se puede esperar a futuro, ¿no? Señor Jerjes, y luego de conocer estos primeros resultados y ver esta fragmentación tan marcada en nuestro país, ¿todavía existe espacio para el consenso? ¿Podemos intentar, dentro de nuestras diferencias, ponernos de acuerdo en temas prioritarios como, por ejemplo, salud o economía? Yo creo que sí, es posible, pero va a depender bastante de la voluntad, no solamente del Estado, del presidente, Congreso, sino va a depender bastante de los agentes de opinión, ¿no? Los diferentes líderes de opinión, de diferentes entidades no gubernamentales. Me refiero a muchos espacios que durante todo ese tiempo han tomado una actitud poco imparcial y han dicho más o menos qué es lo que el Perú debería tener en adelante. Si tenemos una visión menos fanatizada en ese sentido, tanto de un lado como del otro, como lo hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, yo creo que es posible. O sea, entender que más allá de lo que denominábamos como modelo, o entender que más allá de lo que nosotros pensábamos como una crítica supuestamente política, pero muchas veces estigmatizante, podemos poner en primer lugar al país y a los problemas que posee, y que los problemas de las personas más segregadas son los problemas de todos. Entonces yo creo que es muy posible, muy probable. Creo que ya tenemos que voltear la página y empezar a pensar en ese sentido, ¿no? Respecto al comportamiento social, señor Loaiza, Junín le ha dado su respaldo a Pedro Castillo. No es abrumador, es un 57% versus 42% de Fuerza Popular, pero es una región que tuvo como gobernador a Vladimir Cerrón, que durante la campaña se utilizó como un mal ejemplo, ¿no?, por los hospitales inconclusos. ¿Por qué Junín, en todo caso esta población peruana, decide confiar nuevamente en ese partido? Bueno, porque como bien se ha dicho, hay una ruptura muy grande entre Lima, la costa norte, ¿no?, o la costa está un poco más allá del sur de Lima, y el resto del país. Pues más allá de este personaje que pueda representar una desconfianza muy grande, obviamente, para muchos, está la sensación de querer algo distinto, algo diferente. Entonces eso lo hemos visto, como bien se dijo hace un momento, en el momento de las elecciones, cuando gana Ollanta Humala, pero también se ha venido observando ya durante varias elecciones. Si no lo hemos visto antes es simplemente pues porque no todos los peruanas podían votar, y si no lo hemos visto incluso en la décadas posteriores es debido a la antipolítica que se generó pues en el gobierno de Alberto Fujimori. De ahí en adelante se está construyendo ya el perfil de un nuevo votante, que quieras o no, está tomando riendas del poder que tiene en sus manos a través de la elección. Y yo creo que eso se va a marcar mucho más fuerte durante los próximos años. Mencionaba antes, señor Jerjes, el tema de la estigmatización, y yo quiero ir a otro punto también en ese sentido, que es la intolerancia, que también se ha visto marcada durante esta campaña electoral. ¿Por qué nos cuesta tanto a los peruanos, aceptar que no pensamos igual, que tenemos opciones políticas diferentes? El gran problema, el gran dilema es que el debate no ha sido de ideas, y me refiero al debate ya en términos generales, ya no el debate entre los candidatos. Se puede decir que los candidatos, o en términos generales, los líderes de opinión, no han dado muy buen ejemplo. Entonces esa estigmatización se ha multiplicado con la población. La población no ha visto buenos ejemplos, y la población lo que ha hecho es
no sé si decir imitar, pero sí ha emulado en buena medida estos comportamientos poco democráticos y ha incorporado estigmas, ha incorporado intolerancias, ha incorporado una serie de adjetivos y no ha dado lugar al debate, a la réplica, no ha dado lugar a una democrática forma de conversar o de dialogar, todo lo contrario, ha dado lugar a mucha violencia mediática y una serie de elementos que ha generado incluso una repulsión entre amigos, una repulsión entre familiares, conflicto entre personas cercanas, y no sé, espero que no sea así, pero no sé si esto va a terminar generando fracturas, incluso en círculos muy cercanos, en estos tiempos que necesitamos estar mucho más unidos que nunca, debido a la pandemia que tanto nos corroe, ¿no? Señor Loaiza, las actas procesadas en Puno ya están al 100% y es una de las regiones que tiene la brecha más grande. Pedro Castillo alcanza el 89% y Keiko Fujimori el 10%. Y solo en Puno lo separan 500,000 de votos. ¿Cómo podríamos explicar el comportamiento social de la región Puno? Bueno, la región Puno es una región que históricamente tiene una reivindicación histórica enorme, y una reivindicación que no solo es de Puno, sino de buena parte del sur peruano, y que está en conjunción con lo que era antiguamente el Alto Perú. Recordemos que en estos espacios van a haber rebeliones de suma importancia, desde los hermanos Tupac Katari, pasando por Tupac Amaru y todo lo que eso representó en un contexto determinado. Unos creen, o muchos creen, que eso ya pasó, que eso acabó y estamos en una época democrática y el Perú republicano, pero eso es falso. Es falso porque las reivindicaciones de aquel contexto o de aquellas épocas no se han logrado. Se han cambiado muchas cosas y hay una gran importancia en términos políticos, económicos, pero por desgracia aún está muy olvidada determinadas regiones, en muchos términos, no solamente salud, educación, etcétera. Yo creo que a eso se debe, sumado también, por supuesto, a la separación tan grande que existe entre un país netamente centralista y ese otro país que es aún mucho más andino. Creo que esa separación también se ve reflejada en estas votaciones. Ahora, ¿y cómo salimos de este escenario? ¿Cómo podríamos, digamos, recuperarnos o reconciliarnos como ciudadanos? Usted hablaba que existe una fractura entre familiares, entre amigos, ¿no?, entre colegas incluso. ¿Cómo salir de un escenario como este, digamos, para dejar atrás las elecciones cuando culminen, por supuesto, y seguir adelante priorizando algunos temas urgentes para el país? Creo que lo más importante es dejar de ideologizar el debate, al menos en el corto plazo, en lo que está sucediendo ahora. Olvidarnos de las polarizaciones y entender que el Perú es mucho más que una ultraderecha o que una ultraizquierda, es más allá que un neoliberalismo, es más allá que un comunismo. Entender que el Perú, por sus particularidades y especificidades, necesita modelos que vayan de la mano con lo que exige, con lo que representa. Entender que el nivel cultural, el nivel histórico, entender que las necesidades y las urgencias van de la mano con modelos mucho más específicos que el país tiene, que el país posee. Entonces, partiendo de allí, tenemos que dialogar, tenemos que conversar. Por un lado, los que están obteniendo el poder, entender que es necesaria una mesa abierta, porque buena parte del país no piensa como ellos. Es más, no solo no piensa como ellos, sino que aborrece cualquier palabra que salga de su boca. Y por otro lado, también entender que es necesario aceptar, que es necesario democratizar nuestras relaciones y nuestros vínculos y empezar a pensar en términos futuros, lo que representan los 200 años del Perú. O sea, no podemos sentar la base de una vergüenza histórica de lo que representan los 200 años del país, al contrario, ver hacia adelante y entender que tenemos que dar el ejemplo a lo que los años posteriores van a decir nosotros a nivel histórico. Y esto es sumamente importante, la trascendencia de un país que quiere lo mejor para sí. Correcto. Muchísimas gracias al sociólogo Jerjes Loaiza por ayudarnos a comprender un poquito el comportamiento social en estas elecciones 2021. A ver un poco cuál es el perfil de nosotros como votantes y sobre todo en esta elección, y vamos a ver cómo podemos salir además del círculo en el que estamos metidos de bronca, de polarización. Estamos con Jerjes Loaiza, que es sociólogo, para hablar del tema. ¿Cómo está, Jerjes? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. ¿Tú sientes que en esta elección en particular nos hemos movido más por emociones, nos hemos movido más por odios, por miedos, que por un voto bien razonado, bien evaluado? Sí, creo que hay una gran parte de la población que en realidad ha votado con mucho temor, no ha sabido bien si era el candidato necesario.
incluso mi persona, yo lo comentaba, al momento de votar tenía miedo, inclusive, ¿no? Pero es un miedo ya psíquico. O sea, después de haber escuchado, después de haber visto, después de haber escuchado a tantas personas, tantos amigos, medios de comunicación, líderes de opinión, etcétera, uno termina generando un miedo, un temor, sea cual sea el candidato por el cual uno vote, ¿no? Yo creo que hay una gran cantidad de personas que, más allá de la seguridad que puede haber tenido al momento de votar, tiene esa incertidumbre de no saber qué pueda suceder. O sea, se trata a la larga de unas elecciones que nos llevan a una situación pues incierta, de contingencia. Pero ¿hay algún comparativo que se pueda hacer en la conducta de la persona que se fue a votar en lo que pasó, por ejemplo, en esta campaña de Ollanta con Alan García? ¿Hay alguna similitud? Porque para muchos también había un salto al vacío. Para muchos era un tema suicida lo que el Perú estaba viviendo. Se trataba de un expresidente que había fugado, que se había ido del país, no fugado, que se había ido del país, que regresó para tema electoral, acusado de múltiples hechos de corrupción. Ollanta, que era el extremista, que ponía en riesgo la economía, en riesgo el país. ¿Esa campaña con esta tiene similitud en la conducta del ciudadano? Hay similitudes, evidentemente. Sin embargo, creo que hay algo distinto, la pandemia. La situación de la pandemia nos ha llevado a una polaridad económica, a una segregación, una discriminación tan grande que se ha acelerado el proceso de pobreza, se ha acelerado el proceso económico tan negativo que ha venido experimentando muchas personas. Yo creo que eso a la larga termina siendo sumamente negativo. A eso sumado definitivamente a una visión mucho más crítica de cómo el Perú debería ser o debería desarrollarse, y a un desengaño y ser muy incrédulos con lo que determinados candidatos o candidatas puedan decirnos que van a hacer y que a la larga ya nadie espera que se haga. Sí, el tema de credibilidad es un tema que en las mismas encuestas en esta campaña hemos visto que ya se da casi por descontado que un plan de gobierno puede ser bueno. Sin embargo, no se cree que se vaya a cumplir con ese plan de gobierno, sobre todo cuando ya los políticos tienen cierta experiencia. Ahora, según nuestra experiencia en política, ¿cómo vamos a salir de este momento de polarización? Estamos miti-miti, el país está partido, algunos dicen en dos, otros dicen en demasiadas partes, estamos muy fragmentados. Y ciertamente en esta ocasión no solamente es que la mitad ha votado a favor de uno, sino que gran parte de esa mitad ha votado en contra del otro. Y va a tener entonces, quien salga presidente y quien ocupe Palacio de Gobierno, va a tener mucho descontento de la población. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? Bueno, es sumamente complicado porque se ha visto que estas elecciones nos ha llevado a disputas, enfrentamientos, nos ha llevado a una fragmentación sumamente grande, no solo como país, sino incluso en los círculos más cercanos. Se ha llevado a una fragmentación entre amigos, entre familiares, entre personas cercanas, entre colegas, etcétera. O sea, a la larga tenemos que darnos cuenta de que, quieras o no, en este país hay una gran diferenciación a nivel de necesidades, a nivel de economías, a nivel de exigencias, no solamente actuales, sino históricas. Entonces eso nos debe llevar a la reflexión y también a la aceptación de lo que determinada parte del país indique, y también de la aceptación a lo que la otra parte, sea quien fuere, a la larga termine perdiendo, también indique. Es decir, tenemos que aprender de esta paradoja tan difícil que es el Perú a 200 años de su fundación. Bueno, hay una diferencia creo que bastante marcada lo que significa la campaña de 2016 con Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, y esta de Pedro Castillo con la de Keiko Fujimori, porque en la del 2016 había una disputa entre dos lados de la derecha, y en este caso es izquierda y derecha. ¿Esta polarización, como la pandemia, llegó para quedarse en los próximos 5 años? Muy buena pregunta. Lo que sucede es que el Perú es un país que recientemente está empezando a votar a nivel general. Recordemos que de 1985 ya hay una incorporación de la población analfabeta, y esto en los próximos años ha generado y está generando un empoderamiento de la población en cuanto a lo que su voto se representa. Si bien es cierto, la antipolítica de la década de los 90 impedía que la población confiara en la política y tuviera una visión sumamente prejuiciosa de esta, de los 90 en adelante, cada vez hay una construcción ciudadana en torno a lo que yo puedo hacer con mi voto y en torno a lo que yo puedo generar con él. Entonces creo que esta polarización sí se va a venir dando, y va a depender bastante de cómo se lleve a cabo este gobierno. Como repito, va a depender, hay que esperar unos minutos más para ver quién termina ganando estas elecciones, pero va a depender mucho de ello, que la población entienda que determinadas ideologías o determinados partidos o determinadas posturas terminan siendo positivas para ellos en adelante.
Hay que entender que durante una buena parte partidos un tanto más conservadores, un tanto más de la derecha, liberales, como se les señala, no ha incorporado una serie de exigencias que la población ha esperado, a pesar que ha confiado. Y esto obviamente termina cobrando una factura enorme, esta polarización que estamos viendo. Esperemos que los resultados salgan lo más pronto posible para comenzar a pensar en la calma y ya no en el enfrentamiento, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Jerjes Loaiza, sociólogo, por estar con nosotros, analizar un poco este lado de la campaña y este lado de las elecciones que estamos viviendo.